Bienvenidos a Love Adventures. Aventureros, en esta pequeña salida improvisada pudimos dar un recorrido por los viñedos en la ruta del arte, vino y queso de Querétaro. Pero una de las cosas importantes es cómo llegamos aquí. Cuéntanos, Janie. No sé, me trajeron aquí y yo no sabía dónde íbamos. Íbamos a comer ¿Y luego? sushi. En Tequisquiapan, a comer sushi. Hola aventureros, nos encontramos en el centro de Tequisquiapan. Fue un viaje express que decidimos hacer más bien lo decidí yo. Como sorpresa de cumpleaños de Janie, nos espera todo lo que vamos a hacer. Tenemos ahí medio programado, no sabe ni qué. De hecho yo le dije, vamos a comer. Y de repente, ¡pum!, ya estábamos en Tequisquiapan. ¿Dónde andamos, Janie? ¿Dónde andamos? Estamos en Tequisquiapan y vamos a comer sushi. Este pueblito tiene un clima muy agradable y con un ambiente muy familiar. Aquí puedes encontrar hoteles bastante bellos. La intención era quedarnos una noche para disfrutar de las actividades que ofrece el pueblo, como el paseo en la plaza principal y comprar artesanías mexicanas en los varios mercados que tiene dedicados a esto. El bonito centro de Tequisquiapan, que es muy tranquilo, es prácticamente muy cómodo para venir a comer. Hay diferentes tipos de restaurantes internacionales. Tomar mucho vino, queso, pues es la ruta del vino y el queso. Y también helados, hay muchos helados por todos lados, y hay de diferentes sabores, pero pues los tradicionales, ¿no? De vino y de queso. Y de vino, pues de diferente tipo de vino, ya puede ser Merlot o Cabernet. Sigamos disfrutando, caminando por aquí por el centro de Tequisquiapan. Aunque esta parada solo era para despistar, porque nuestro destino principal eran los viñedos La Redonda. En el valle entre los pueblos mágicos de Tequisquiapan, Bernal y Ezequiel Montes, existe una gran extensión de tierra dividida en varios viñedos, dedicado a la cosecha de uvas y producción de vino, ya que Querétaro es uno de los 2 lugares en México que tienen las condiciones adecuadas para el crecimiento de la vid por su altura y variación de temperatura. Nos espera lo que sigue, pobrecita. Todo ha sido sorpresa para ella. La salida a Tequisquiapan pensaba que íbamos a ir a comer sushi. Hoy no sabía ni a dónde íbamos y de repente insistió en venir aquí. Raro. Y no sabía que aquí era la sorpresa del glamping. Y mañana será otro día. El viñedo de La Redonda tiene muchas actividades por realizar. Puedes tomarte fotos en cada uno de los escenarios. Tiene muchos lugares para disfrutar de las botellas que compres en sus tiendas y restaurante para una rica comida. O dar un paseo por el vinibus en el que te dan la explicación del proceso de creación del vino. 2 botellas de vino por planta, 2 a 1. 2 de uva para 1 litro de vino. De 10 toneladas por hectárea son 5,000 litros de vino. Así los números a grandes dimensiones. El recorrido incluye un par de degustaciones de vino para ponerte aún más feliz y si tienes suerte hasta podrás probar alguna de las deliciosas uvas recién cortadas por el guía. Posteriormente, el guía te llevará a una sala muy especial donde se almacenan litros y litros de felicidad, la sala de producción. Desde la entrada podrás oler el delicioso aroma del vino y de solo imaginar que en las barricas se encuentra preparándose un sabor especial es la razón por la que caes en las tentadoras manos de Dionisio y terminarás tirado boca abajo en el pasto, causando vergüenzas o de necio. Para finalizar te llevan a la parte de producción para darte la explicación de todo el proceso que lleva desde arrancar el racimo de uvas, el aplastado de la uva, la fermentación entre los 3 tanques. Son 3 tipos de fermentaciones. La primera es únicamente con la uva, la segunda es para quitar la acidez de la uva y la tercera es para quitar lo seco. Posteriormente ya lo llevan a otros tanques para estar unos 3 meses y algunos vinos son jóvenes por los cuales ya se embotellan directamente. Se tarda ya el total el proceso aproximadamente unos 6 meses y al final los que son para añejar, añejan en barricas dependiendo del tipo de vino, pero hay vinos que se añejan 12 meses o 36 meses. Y descubrimos que hay un área de glamping. ¿Te gustaría quedarte aquí? Me encantaría, después de unos vinitos. Pues ¿qué crees? Era la segunda sorpresa. Nos vamos a quedar aquí. ¡No! El área de glamping está únicamente en la temporada de agosto y julio. Y esto es debido al tema de la vendimia.
pero están buscando implementar un poco más de fines de semana, ya que por la alta demanda que tienen, muchas familias se quedan sin disfrutar de esta maravillosa actividad. Te incluye lo que es la tienda, donde tienes una cama que es muy cómoda. Te incluye también lo que es la fogata. En la noche, a partir de las 8 de la noche, ya tienes el acceso, donde hay una salita lounge, unas mesas, una carpa y aparte la fogata. A un costado de la fogata tienes lo que son el área de baños. El área de baños te incluye la regadera, los sanitarios y tiene un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde para que tengas agua caliente, si no va a estar helada. También te incluye un desayuno continental con jugo de naranja, café, huevos, chilaquiles y frijoles, además de fruta. Hola aventureros, estamos ya disfrutando del glamping en La Redonda. Sí, como pueden ver estamos un poco mareados, ya llevamos varias degustaciones, compramos una cajita. Una caja de vinos. Sí, traen una caja que es especial, se la recomendamos porque así pues pueden ahorrarse un poquito, porque pues comprar por separado sale caro. Aunque aquí en La Redonda hay de buenos precios, hay diferentes precios. Empiezan desde yo creo que 95 pesos, el más barato, hasta el más caro que está en 500. Pero pues hay para todos los bolsillos, esa es la ventaja de aquí. Ahorita estamos justo saliendo del área de glamping, vamos a tomar nuestra comida. El restaurante cierra a las 6 de la tarde, 6:30. Hay que tener muy en cuenta eso porque para cenar pues obviamente es aquí pedir para llevar, o te puedes ir a los municipios que están aledaños, Cadereyta de Montes, que está como a unos 20 minutos, Peña de Bernal, que está más cerca, o también Tequisquiapan, que está como a unos 20 minutos también. Tienes que regresar antes de las 10 de la noche, porque si no ya no te dejan pasar. Aquí en La Redonda cierra a las 7 de la noche para el público en general y abre a las 9 de la mañana. Estoy bien con ganas de ya me lo quiero comer. Es mío, tú dijiste que brownie no te gusta, así que yo me lo voy a comer. Feliz cumpleaños, pero yo me lo voy a comer. Como lo pueden ver, ese postre es para mí. A ella no le gusta el brownie, lo siento. No le gusta. Es mío. Janie, mío. Happy birthday, Janita. Feliz cumpleaños a ti. Los viñedos de noche. Hola aventureros. Ya son las 12:30. Cumpleaños de Janie, ya cumplió 26 años. Y Janie, ¿cómo te la estás pasando? Increíble, fantástico, el mejor cumpleaños. Sorpresa. Que no es fiesta, Que es no viaje. es fiesta. Coincidió hacer un Love Adventures justo por su cumpleaños. Y aquí estamos en este bonito lugar, tomando vino, comiendo bombones y pasándola muy bien. Buenos días aventureros, ya nos encontramos en el tercer día, aquí en La Redonda, los viñedos. Y bueno, parte del glamping incluye el desayuno, entonces vamos a aprovechar. Bueno, nos vemos en un ratito. Justo el fin de semana del 20 de agosto fue el último para aprovechar la temporada de vendimia, que es la temporada en la que se cosechan las uvas, y antiguamente se hacía una gran fiesta por ello. En la que agradecían al dios Dionisio por la buena cosecha y las mujeres vírgenes bailaban sobre las uvas con vestido blanco para sacar el jugo sin dañar la semilla. Actualmente, y por escasez de tela blanca, ya no se realiza de esta manera, pero en México se propuso revivir esta bella tradición para incrementar el turismo en la ruta del vino. La temporada de vendimia es entre mitades de julio y mitades de agosto. En cada uno de los viñedos, un fin de semana tienen destinado para poder pisar las uvas y algún festival en donde van a tener seguramente algún concierto o algo. Y exclusivamente en el viñedo La Redonda, este año implementaron que cada fin de semana de temporada de vendimia tienen la posibilidad de pisar uvas en esta actividad tan maravillosa. Y siempre ponen un pequeño escenario con algo de música. Puedes pisar la uva, das una vuelta, te puedes tomar fotos, te quedan los pies muy rojos. Nos advirtieron que podíamos acordarnos de ellos por una semana porque te quedan bien marcados. Y a un costado de esta sección también tienes para mojarte los pies, para secarte y limpiarte todo el exceso de uva que pises. Pues ya estamos aquí disfrutando un ratito en La Redonda. Ya se llenó. A partir de las 12 llegaron un montón de personas. Todo por este relajo de la vendimia, pisar uvitas. Y está genial, lo recomendamos por completo. Si están considerando venir en época de vendimia, vénganse tempranito para que no agarren tanta gente, puedan pisar uvitas tranquilamente y ya después
después se toman unos vinitos. Ahora sí, a disfrutar de la música. Hay que tener en consideración que te solicitan consumir alimentos para poder venderte botellas. Yo creo que precisamente es para que no te pegue tan fuerte el alcohol y no haya tantos soldados caídos, porque hemos visto bastantes. No hay destapacorchos, así que en la tienda, en la entrada, ahí puedes comprarlos, si no cualquier mesero te puede descorchar y listo. Y la sorpresa continuaba en el pueblo mágico de Bernal. Bueno, aventureros, esta ya es nuestra última parada. Conseguimos estas cabañitas, Cabañas San Jorge. Están alejadas, hay que tener cuidado con eso. Yo quise reservar para el Hotel San Jorge, pero no me di cuenta que en realidad tienen otra sección que es Cabañas San Jorge. Están a 10 minutos de Bernal, del centro. Puedes dejar tu carro en el estacionamiento, pero si se pueden fijar, está cómoda, está muy bonita, tiene mucho detalle, se ve que son nuevas. Aquí tenemos esta regadera amplia, fallas, servicio, secadora, el baño y la cama, que es una cama king size que se ve muy cómoda. Entonces hay que tener cuidado porque te puedes confundir con el Hotel San Jorge, que está en el centro, y aquí se llama Cabaña San Jorge, que es del mismo hotel. La ventaja es que allá te puedes estacionar en el centro, dejar tu carro, decir que estás hospedado aquí y sin ningún problema te pueden dar chance de estacionarte allá para que estés en el centro y ya después venirte acá. Si te fijas, allá hay un montón de sillitas para que puedas en la noche echarte un buen vinito, platicadita, y después aquí enfrente tenemos nuestra habitación. En el centro de Bernal hay muchos restaurantes con terraza. Nosotros tuvimos la fortuna de encontrar uno maravilloso llamado Bendito Sabor, de donde tienes una espectacular vista de la peña y la comida es muy rica. Además que en ciertos horarios hay música en vivo. Volverías porque no quieres perderme, te lo dije cantando, te lo dije de frente. Para que les sople más que nada, Hola aventureros, nuestra última noche en Bernal. Bueno, más bien la primera noche en Bernal, la última del viaje. Última noche de la fiesta sorpresa de Janie, oh yeah, planificada en el último momento y bueno, terminando en Bernal. Como que ya se nos hizo costumbre terminar algunos viajes aquí, pero ahora sí nos quedamos aquí en Bernal. En nuestro último día de festejo desayunamos en las ya mencionadas en nuestro video de la Huasteca gorditas del Negrito. Deliciosas y tradicionales del pueblo de Bernal son las gorditas de maíz quebrado. ¿Qué te pediste de desayunar? Unas gorditas de champiñones, de tinga, de requesón, de rajas y de chicharrón. Chicharrón guisado también hay, de frijoles, de nopales, porque aquí las gorditas son con guisado. También te recomendamos ir a las panaderías Abril, donde podrás encontrar el típico pan de queso o con mermelada de diferentes sabores y es muy rico. En el centro, a un costado de la iglesia, compramos un tour que nos costó 200 pesos por persona, que nos daría un recorrido a los alrededores del pueblo, dándonos una explicación del origen, los lugares más destacados y por supuesto, lo que se sabe de la peña y sus diferentes teorías. Ya que en el pueblo algunos dicen que es un meteorito, lo cual es imposible ya que todo meteorito que cae en la Tierra se desintegra al momento de golpearla. Otros dicen que es un dispositivo traído por los aliens para estudiarnos. Otros piensan que es el tronco de un árbol gigante, pero la teoría más acertada al momento es que se encuentra hecho de lava volcánica. La peña en Bernal es considerada el tercer monolito más grande del mundo, solo por debajo del de Gibraltar y el de Río de Janeiro. Pero estos están al nivel del mar, por lo que están buscando que el de Bernal sea considerado el más alto. El tour nos dejó a las faldas del monolito, donde nos incluyeron la entrada a un museo de cuarzo, que a nuestro gusto es uno de esos lugares atrapaturistas. De cualquier manera, si quieres entrar, tiene un costo de 35 pesos la entrada y te regalan 3 cuarzos. Salimos a toda velocidad de Bernal para tratar de alcanzar el último tour del viñedo Freixenet, ubicado cerca de Ezequiel Montes. Afortunadamente alcanzamos a comprar el último tour que nos costó 180 pesos por persona. Este tour te lleva a las profundidades, 25 metros para ser exacto, donde almacenan las botellas y las barricas. Dato Adventure. Los viñedos Freixenet se especializan en el vino espumoso o bien conocido como champán, pero no puede ser llamado así si no es producido en la región francesa de Champagne, aunque es exactamente el mismo proceso de producción. Esta totalmente fue una sorpresa que no esperaba y disfruté demasiado toda la experiencia.
Muchas gracias, Ernest. Aventureros, gracias por ver nuestros videos. Coméntenos si alguna vez has visitado algún viñedo y en especial en la época de vendimia. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente Love Adventures.